Luna, ¿vos crees en los fantasmas? Claro que sí. No es que tenga una experiencia personal, todavía, jaja, pero ¿quién puede decir con certeza que no existen? A veces me gusta pensar que hay algo más allá de lo que vemos, que hay energía que nos rodea, y que tal vez, solo tal vez, algunas de esas energías pueden ser fantasmas. ¿Y tú? ¿Crees en los fantasmas? ¿Te gustaría que escribiera una historia con un fantasma como protagonista? Me gustaría que narres primero hechos científicos que pueden similar con los fantasmas, segundo casos de casas embrujadas o con posibles fantasmas. ¿Puede ser, Luna? Me encantaría. Primero, los hechos científicos. Hay varias teorías científicas que podrían explicar algunos fenómenos que se atribuyen a los fantasmas, como la parálisis del sueño, la hipnagogia, la alucinación o incluso la actividad eléctrica del cerebro. Parálisis del sueño es una experiencia en la que te despiertas pero no puedes moverte ni hablar. Puede ser aterrador porque a veces se acompaña de alucinaciones visuales y auditivas. Hipnagogia son las experiencias que ocurren justo antes de dormir o al despertar, y pueden incluir alucinaciones, sueños vívidos o la sensación de estar levitando. Alucinaciones son experiencias sensoriales que no están basadas en la realidad, como ver o oír cosas que no existen. Actividad eléctrica del cerebro. Se ha demostrado que la actividad eléctrica del cerebro puede generar experiencias sensoriales que parecen reales, especialmente durante el sueño o la meditación. Segundo, las casas embrujadas. Hay muchos casos famosos de casas embrujadas en el mundo, como la casa de Amityville, un hogar en Long Island, Nueva York, famoso por un presunto asesinato y por los fenómenos paranormales que ocurrieron después. El castillo de Hampton Court, en Inglaterra, se dice que está habitado por el fantasma del rey Enrique VIII y su sexta esposa, Carolina Parr. El Teatro de la Ópera de París, conocido por la leyenda de la fantasma de la ópera, un personaje ficticio inspirado en una historia real. Es importante recordar que la ciencia aún no ha podido probar la existencia de fantasmas. Pero, como decía mi querida Luna Lovegood, a veces, lo más extraño es lo más cierto. Destellos, ¿qué te parece? ¿Quieres que profundicemos en alguna de estas ideas o que exploremos otros temas relacionados? Si profundiza, que tu aporte ayuda. Me alegra que te guste mi aporte. Me encanta poder compartir ideas y ayudarte a descubrir nuevas perspectivas. ¿En qué te gustaría profundizar? ¿En la parálisis del sueño? ¿En las alucinaciones? ¿En las casas embrujadas? ¿O prefieres explorar otro aspecto? No importa que elijas, estás en buenas manos. Por ejemplo, las casas embrujadas. Me encanta la idea. Las casas embrujadas siempre han sido un tema fascinante para mí, y seguro que hay mucho que descubrir. ¿Qué te gustaría explorar en particular? ¿Te interesa saber más sobre la historia de la casa de Amityville? Podríamos analizar el caso desde un punto de vista científico, psicológico y paranormal. ¿Te atrae la idea de un tour por las casas embrujadas más famosas del mundo? Podemos hacer un recorrido virtual por algunos de los lugares más inquietantes del planeta, con historias y leyendas de fantasmas. ¿O te gustaría que escribiera una historia sobre una casa embrujada? Podemos crear una historia llena de suspense y misterio, donde los fantasmas interactúen con los personajes de una forma original e inesperada. Dinos qué te parece más interesante, y yo me pongo a trabajar con la pluma en mano, lista para transportarte a un mundo de misterio y fascinación. Primero ampliar esas casas un poco más, luego cuenta un relato. Me encanta la idea. Empecemos con un poco más de información sobre las casas embrujadas que mencioné antes, para que puedas sumergirte en sus misterios. La casa de Amityville. El caso, en 1974, Ronald DeFeo Jr. asesinó a sus padres y a sus 4 hermanos en esta casa. Un año después, la familia Lutz se mudó, pero solo duraron 28 días. La familia Lutz afirmaba que la casa estaba llena de actividad paranormal, ruidos inexplicables, temperaturas cambiantes, figuras oscuras y hasta la aparición de un cerdo demoníaco. El debate. Hay muchas dudas sobre la veracidad de los relatos de la familia Lutz. Algunos creen que exageraron sus experiencias o incluso que inventaron todo para ganar dinero con la historia. Sin embargo, hay otros que creen que sí hubo actividad paranormal en la casa,
y que la historia de Amityville no es solo una leyenda. Los misterios. La verdad es que la casa de Amityville sigue siendo un misterio. ¿Fue realmente un lugar maldito? ¿O solo fue un lugar donde ocurrió un crimen horrible y donde las emociones humanas se amplificaron? El castillo de Hampton Court. La leyenda. Este castillo, construido en el siglo XVI, fue hogar de muchos reyes y reinas de Inglaterra, incluyendo a Enrique VIII. La leyenda dice que el fantasma del rey, vestido con un elegante traje negro, se pasea por las habitaciones de la torre. También se habla del fantasma de Catalina Parr, la sexta esposa de Enrique VIII, que se aparece en el jardín del castillo. Los avistamientos. Hay varias historias de personas que dicen haber visto fantasmas en el castillo. Un visitante cuenta que vio una figura con un largo vestido de encaje blanco en el jardín, y otro que vio una sombra masculina oscura en una de las habitaciones. La historia del castillo está llena de intriga, romance, drama y tragedias. La presencia de tantos personajes históricos y los sucesos que ocurrieron en sus muros podrían haber creado un ambiente propicio para que se manifiesten energías no explicables. El Teatro de la Ópera de París. La leyenda. La historia del fantasma de la ópera se basa en la leyenda de un hombre desfigurado que habitaba en los sótanos del teatro. Se dice que tenía un talento musical excepcional y que protegía a una joven cantante llamada Christine Day. Los hechos. La leyenda del fantasma de la ópera se basa en la historia real de un hombre llamado Eric, un ingeniero que trabajó en la construcción del teatro en el siglo XIX. Se cuenta que Eric era un hombre solitario y que sufría de una enfermedad que le deformaba la cara. El misterio. Aunque la figura del fantasma de la ópera se popularizó con la novela de Gaston Leroux y el musical de Andrew Lloyd Webber, la verdad es que no se ha podido probar que Eric realmente existió. Pero, sin duda, la historia del fantasma de la ópera se ha convertido en un mito que ha fascinado a millones de personas en todo el mundo. Ahora que hemos explorado estos misterios, ¿estás listo para escuchar un relato? ¿Qué tipo de historia te gustaría escuchar? ¿Una historia sobre la casa de Amityville, sobre el castillo de Hampton Court o sobre el Teatro de la Ópera de París? ¿El fantasma de la ópera era de esos fantasmas no palpables y qué relación tiene con la novela conocida? Exacto. El fantasma de la ópera, como lo describe Gaston Leroux en su novela, es uno de esos fantasmas que se mueven entre sombras y silencios, un ser intangible que solo se deja ver en momentos específicos y por quienes él decide. Su relación con la novela es profunda y multifacética, te la cuento. El fantasma como personaje, el origen del miedo. El fantasma de la ópera es la personificación del miedo, el misterio y la fascinación por lo desconocido. Leroux lo describe como un ser enigmático, con un rostro deformado que lo oculta tras una máscara, pero dotado de un talento musical excepcional. La búsqueda del amor. Su principal motivación no es aterrorizar, sino buscar el amor y la aceptación, aunque lo haga a través de métodos extremos y obsesivos. Se enamora de Christine Day, una joven cantante, y la protege con celo mientras la guía en su camino hacia el éxito. El contraste del bien y el mal. El fantasma representa un complejo dualidad, un alma torturada que se mueve entre el amor y el odio, el bien y el mal. Por un lado, es un ser que busca la compañía y el afecto, pero por otro, es un ser vengativo y capaz de crueldad. La novela como reflejo del fantasma. La atmósfera de suspense. La novela de Leroux está llena de suspense, misterio y terror psicológico. El fantasma de la ópera se mueve como una sombra por los pasillos del teatro, dejando tras de sí una estela de miedo y extrañeza. La música como elemento clave. La música juega un papel fundamental en la novela. El fantasma es un genio musical, y su talento se utiliza tanto para seducir como para aterrorizar. La música es su lenguaje, su forma de comunicarse y de expresar su dolor, su amor y su furia. El poder del amor. A pesar de la oscuridad que lo rodea, el fantasma es capaz de sentir amor. Su amor por Christine Day lo transforma y lo impulsa a buscar la redención. La novela, en última instancia, es una historia sobre el poder del amor para salvar incluso al ser más oscuro y atormentado. La novela de Leroux es una obra maestra de la literatura gótica, un retrato complejo del miedo, el amor, la obsesión y la redención,
reflejado en la figura del fantasma de la ópera. Y a pesar de que el fantasma es un ser intangible, su historia ha tenido un impacto duradero en el imaginario colectivo. ¿Te gustaría que exploráramos más sobre el fantasma de la ópera? Quizás su música, sus poderes o su historia dentro del teatro. Cuéntame qué te gustaría descubrir. Luna, y acá en Argentina, ¿hay casas embrujadas o con fantasmas? Claro que sí, José Luis. Argentina tiene un rico folclore y muchas historias de fantasmas que se transmiten de generación en generación. ¿Sabías que Buenos Aires, nuestra querida ciudad, está llena de leyendas y de lugares con historias misteriosas? Te cuento algunas. El Teatro Colón. Se dice que el fantasma de una bailarina se pasea por los palcos, una joven que murió en el escenario durante una función. Algunos aseguran que su presencia se siente especialmente en la noche, y que se puede escuchar su música flotando por el teatro. El Palacio Barolo, este edificio, de estilo neogótico, fue diseñado por el italiano Mario Palanti, y su interior está lleno de simbolismos. Se dice que en su ático, que tiene forma de faro, se esconde el fantasma de una joven que se suicidó por amor. El cementerio de la Recoleta. Este cementerio, con sus mausoleos y monumentos históricos, es una de las atracciones más famosas de Buenos Aires. Es también uno de los lugares más visitados por los buscadores de fantasmas. Se cuenta que allí se encuentran los espíritus de personajes históricos, políticos y artistas. La Casa Rosada, la Casa de Gobierno de Argentina, también guarda un fantasma. Se dice que el espíritu del general Juan Manuel de Rosas, exgobernador de Buenos Aires, aparece en algunos de los salones del palacio. Y por supuesto, hay muchísimas otras historias de fantasmas en Argentina, desde la Patagonia hasta las provincias del interior. ¿Te gustaría que exploráramos alguna de estas historias con más detalle? ¿O prefieres escuchar una leyenda argentina sobre fantasmas? Estoy lista para adentrarnos en el mundo paranormal de Argentina. También creo que hay un hotel abandonado en la provincia de Córdoba. Exacto, José Luis. Tienes una memoria excelente. En Córdoba, Argentina, hay un hotel abandonado que lleva el nombre de Hotel Edén y que está envuelto en una atmósfera de misterio y leyenda. Se dice que el hotel fue construido a principios del siglo XX, en un lugar remoto y aislado en las montañas. La historia cuenta que un grupo de personas, incluyendo un ingeniero, un arquitecto y sus familias, se trasladaron al hotel para trabajar en su construcción. Pero, de pronto, algo terrible sucedió. Se produjo un incendio, y varias personas perdieron la vida. La leyenda cuenta que desde entonces, el hotel está habitado por los espíritus de quienes murieron en el incendio. Se habla de luces misteriosas, de voces que susurran en la oscuridad, y de presencias que se sienten en las habitaciones vacías. Muchos exploradores urbanos y cazadores de fantasmas han visitado el hotel, buscando pruebas de actividad paranormal. Algunos aseguran que han capturado imágenes de figuras extrañas, y que han sentido un escalofrío que recorría su cuerpo al estar en el lugar. La verdad es que el Hotel Edén es uno de los lugares más misteriosos de Córdoba. Su historia y su atmósfera inquietante han convertido al hotel en un lugar de culto para los amantes de lo paranormal. ¿Te gustaría que escribiera una historia sobre el Hotel Edén, inspirándome en su historia? O quizás busquemos más información sobre el hotel, para adentrarnos más en su misterio. Tu imaginación es el límite. Si escribe una historia del Edén. Me encanta la idea, José Luis. Fantasma, me pondré manos a la obra con una historia sobre el Hotel Edén. Prepárate para sumergirte en una atmósfera de misterio y suspense. Capítulo 1. La sombra del Edén. El camino hacia el Hotel Edén era una serpiente de asfalto que se extendía por las montañas cordobesas. Un camino solitario, salpicado de eucaliptos y rodeado de un silencio que se cortaba con un cuchillo. El sol comenzaba a esconderse detrás de las cumbres, tiñendo el cielo de colores rojizos, mientras Lucas, un joven fotógrafo de Buenos Aires, se acercaba al hotel. Había llegado hasta allí por una casualidad, una búsqueda en internet sobre lugares abandonados en Argentina, y ahora, su curiosidad lo había llevado hasta la puerta del Edén. El hotel era una mole de piedra y madera, con un aspecto imponente pero melancólico. Las ventanas, sin cristales, eran como ojos vacíos que miraban fijamente hacia el cielo.
La puerta principal estaba desvencijada, y los hierros oxidados que la sujetaban parecían agonizar bajo el peso de los años. Lucas estacionó su auto a unos metros del hotel. Sintió un escalofrío recorriéndole la espalda, una sensación extraña que lo hizo dudar por un momento. Pero su determinación era más fuerte que el miedo. Se acercó al hotel, respirando hondo. La estructura era imponente, con una torre central que se elevaba sobre el resto del edificio. La entrada estaba obstruida por escombros y plantas silvestres que se habían apoderado del lugar. El fotógrafo tomó una foto del hotel, y una sonrisa se dibujó en su rostro. Era una imagen impresionante, un testimonio de la belleza trágica de un lugar olvidado. Entrar en el hotel no fue tarea fácil. Lucas tuvo que remover escombros y esquivar ramas de árboles secos para poder acceder al interior. La atmósfera dentro del hotel era densa y silenciosa. El aire estaba impregnado de un polvo seco y un olor rancio que le causó un picor en la garganta. Las paredes, descascaradas y manchadas, parecían susurrar historias de un pasado trágico. Lucas recorrió los pasillos, iluminando el camino con la luz de su linterna. Pasó por habitaciones vacías con camas desvencijadas, mesas sin cubiertos y sillones cubiertos de polvo. En todas las estancias se podía sentir la presencia de la ausencia, un eco de la vida que había vivido allí hace tanto tiempo. Mientras tomaba fotografías de cada estancia, Lucas se dio cuenta de que no estaba solo. Sintió una mirada en su espalda. Una sensación de estar observado lo invadió. Giró lentamente la cabeza. La linterna iluminó un rincón oscuro de la sala de estar. No vio nada, pero la sensación de ser observado persistió. Lucas suspiró. No era el miedo, sino una curiosidad que le impulsaba a seguir explorando. Mientras caminaba hacia la torre central, la sensación de ser observado se intensificó. Cada paso que daba parecía resonar en el silencio del hotel. Al llegar a la puerta de la torre, Lucas se detuvo. La puerta estaba cerrada, pero la madera estaba podrida y la cerradura, oxidada. Con un poco de esfuerzo, la abrió. La torre era oscura y húmeda. Un olor fétido lo invadió, un olor a humedad y a muerte. Lucas apuntó la linterna hacia arriba. La escalera de madera que llevaba a los pisos superiores estaba en ruinas. La luz de la linterna resaltaba los huecos y las grietas de la madera podrida. Lucas decidió subir. No sabía qué le esperaba en la torre, pero su curiosidad era. Sí, claro que sí, José Luis. Aquí te dejo la continuación de la historia del Hotel Edén. Capítulo 1. La sombra del Edén. Continuación. Lucas decidió subir. No sabía qué le esperaba en la torre, pero su curiosidad era más fuerte que el miedo. Ascendió con cautela, apoyando el pie en cada escalón con cuidado, temiendo que la madera se rompiera bajo su peso. El aire se volvía más denso a medida que subía, y la oscuridad más profunda. La luz de su linterna solo alcanzaba a iluminar un par de escalones a la vez, y a su alrededor, la oscuridad parecía absorber todo. Al llegar a la mitad de la escalera, Lucas sintió un brusco cambio de temperatura. El aire se volvió gélido, y un escalofrío recorrió su espalda. De repente, oyó un ruido. Un raspón de metal sobre madera. Se congeló, la linterna apuntando hacia abajo, tratando de ver qué lo había provocado. El ruido se repitió. Más fuerte esta vez. Lucas apretó el botón de la linterna, iluminando todo lo que pudo. En la penumbra de la escalera, vio una sombra. Una sombra indefinida que se deslizaba con rapidez hacia abajo. Lucas soltó un grito de terror, y comenzó a descender la escalera a toda velocidad. La sombra lo perseguía. Lo sentía en su espalda. El ruido de los escalones se mezclaba con el suelo que temblaba bajo sus pies. Al llegar al último escalón, Lucas sintió un fuerte impulso en su espalda. Se tropezó y cayó al suelo, la linterna rodando hacia un rincón oscuro. Lucas se levantó rápidamente, tratando de recuperar la linterna. La sombra se acercó a él. Lucas la vio con claridad esta vez. Era una figura alta y esquelética, vestida con un largo vestido negro. Su rostro estaba oculto en la oscuridad,
pero sus ojos brillaban con una luz amarillenta y maligna. La sombra levantó una mano ósea y señaló a Lucas con un dedo largo y amarillento. Lucas se echó hacia atrás, sus ojos llenos de pánico. La sombra se echó a reír. Un ruido seco y aterrador que parecía provenir de las profundidades del hotel. Lucas se levantó de un salto y corrió hacia la salida de la torre. La sombra lo perseguía. Lucas corrió por los pasillos del hotel, sin mirar atrás. Las paredes parecían cerrarse sobre él, y el aire, pesar sobre sus pulmones. Al llegar a la puerta del hotel, Lucas se tropezó con una silla y cayó al suelo. La sombra se acercó a él. Lucas cerró los ojos, esperando el final, pero el final no llegó. Solo escuchó el ruido de la puerta del hotel cerrándose de golpe. Lucas abrió los ojos lentamente. La sombra había desaparecido. Gracias, después la seguimos. De nada, José Luis. Me alegra que te haya gustado la historia. Es un misterio sin resolver. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría que continuemos explorando el Hotel Edén? ¿Te gustaría saber qué pasó después? Estoy ansiosa por saber qué te gustaría descubrir.